Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de Noticias del Corazón, el epicentro del drama turco, donde las primicias chispean más que el Bósforo al atardecer. ¿Listos para otra inmersión profunda en el universo de nuestros adorados famosos turcos? Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un banquete digno de un sultán. Así es, hoy volvemos al ruedo con una de las parejas más icónicas, veneradas y lamentablemente extintas del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que aunque el tiempo haya corrido como las aguas del Tigris y el Éufrates desde su separación, las especulaciones, las indirectas lanzadas al aire y las señales crípticas parecen clamar a los cuatro vientos que Kerem sigue anclado en el recuerdo de Hande. ¿Será que la llama de amor eterno, como sus devotos fans rebautizaron su idilio, persiste viva y palpitante en el corazón del apuesto galán? ¿O serán meras elucubraciones impulsadas por nuestra insaciable sed de verlos juntos nuevamente, protagonizando un reencuentro digno de un final de telenovela épica? Pero antes de lanzarnos sin paracaídas a este océano de habladurías y potenciales verdades ocultas, permítanme solicitarles un favor inmenso. Si son tan adictos a las telenovelas turcas como servidora, si se deleitan con el chisme jugoso que alimenta el alma y anhelan estar al tanto de cada movimiento en la vida de sus ídolos televisivos, suscríbanse ipso facto a este canal. No se priven de ni una sola de nuestras exclusivas, análisis perspicaces y teorías conspirativas dignas de un thriller de espías. Activen la campanita, mis queridos, para que la notificación de cada nuevo vídeo los alcance como la flecha de Cupido. Y ahora sí, manos a la obra, que la trama se pone interesante. La historia de Kerem y Hande, como todos sabemos a estas alturas, se inició como un cuento de hadas contemporáneo. Dos jóvenes rebosantes de belleza, talento y con un horizonte profesional deslumbrante, se cruzaron en el plató de Senkalkam, una telenovela que arrasó con los corazones de espectadores en todos los rincones del planeta. La conexión entre ellos era palpable e electrizante, tanto frente a las cámaras como en los momentos de descanso. Los rumores no tardaron en florecer, alimentados por sus miradas cargadas de significado, sus risas contagiosas que resonaban por todo el set y sus constantes apariciones en público. Inicialmente se aferraron a la negación, insistiendo en que su vínculo era puramente amistoso y profesional. Pero el amor, mis queridos, es un fuego indomable, más temprano que tarde, la chispa se convierte en llama y termina por revelarse ante el mundo. Y así sucedió. Tras meses de conjeturas y desmentidos a regañadientes, Kerem y Hande finalmente oficializaron su romance, desatando un torbellino de júbilo entre sus legiones de fans. Se catapultaron al estrellato como la pareja del momento, la encarnación moderna del amor verdadero. Sus fotografías juntos inundaban las redes sociales, irradiando una felicidad contagiosa, sus entrevistas eran un festín de miel para los oídos y cada aparición pública se convertía en un evento mediático de proporciones épicas. Parecía que nada ni nadie podría interponerse entre ellos, que su amor era tan sólido e inquebrantable como los muros de Estambul y tan eterno como las leyendas otomanas. Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, la felicidad plena es un espejismo. A principios de 2022, las alarmas de crisis comenzaron a sonar con fuerza. Las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas, sus interacciones en el ciberespacio disminuyeron drásticamente y la prensa rosa comenzó a murmurar sobre desavenencias irreconciliables y abismos de comunicación que parecían imposibles de salvar. Finalmente la bomba estalló, Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados, poniendo fin a su relación sentimental. La noticia impactó a sus fans como un tsunami emocional, quienes se resistían a creer que su pareja predilecta se había desmoronado ante sus ojos. ¿Qué había sucedido en realidad? ¿Por qué el amor que parecía invulnerable y eterno se había evaporado como un suspiro en el desierto? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar, culpando a la distancia geográfica, a las agendas profesionales implacables, a los celos destructivos, a la presión mediática asfixiante. La cruda verdad es que nunca llegamos a saber con certeza qué desencadenó la ruptura. Kerem y Hande adoptaron un perfil bajo tras la separación, evitando a toda costa hablar del tema en público y suplicando respeto a su intimidad. Sin embargo, a pesar de su discreción, los rumores y las señales sutiles que apuntan a que Kerem no ha logrado exorcizar el fantasma de Hande de su memoria no han cesado de proliferar. Uno de los primeros indicios fue su comportamiento en las redes sociales. Tras la ruptura, Kerem dejó de seguir a Hande en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como una declaración de guerra, una señal de rencor o resentimiento latente. No obstante, al poco tiempo, revirtió su decisión y volvió a seguirla,
lo que encendió una chispa de esperanza entre sus fans más optimistas. ¿Acaso Kerem se había arrepentido de su impulsiva acción? ¿Acaso anhelaba mantener algún tipo de conexión, por tenue que fuera, con Ande? Otro indicio que alimenta la teoría de que Kerem aún no ha superado a Ande son sus recurrentes alusiones a ella en entrevistas y programas de televisión. Si bien evita mencionar su nombre directamente, a menudo reflexiona sobre la importancia trascendental del amor, sobre las relaciones significativas que marcan un antes y un después en la vida y sobre las valiosas lecciones que ha extraído de sus experiencias pasadas. Sus palabras, teñidas de nostalgia y melancolía, han sido interpretadas por muchos como un mensaje subliminal, un grito silencioso dirigido directamente al corazón de Ande. Pero quizás la señal más contundente de que Kerem no puede desterrar a Ande de su mente sea su actitud en los eventos públicos. En diversas ocasiones, se le ha visto observando fijamente a Ande, siguiéndola con la mirada a través de la multitud y tratando de acercarse a ella de manera sutil. Sus gestos, aunque discretos, no escapan al ojo avizor de las cámaras y han provocado un auténtico tsunami de comentarios y especulaciones en las redes sociales. ¿Acaso Kerem está urdiendo una estrategia para reconquistar a Ande? ¿Acaso está aguardando pacientemente una segunda oportunidad para enmendar sus errores y reavivar la llama de su amor? Por supuesto, todo esto no son más que conjeturas. Nadie, absolutamente nadie, puede afirmar con certeza qué sucede realmente en el laberinto emocional que es el corazón de Kerem Bürsin. Quizás simplemente esté actuando con cortesía y educación hacia su expareja, manteniendo una actitud cordial y respetuosa. O tal vez la realidad es que aún alberga sentimientos profundos y no ha podido liberarse del hechizo de Ande. Lo innegable es que su comportamiento sigue generando una enorme expectación y alimentando la esperanza entre sus fans más fervientes. ¿Y Ande qué papel juega en todo este entramado? La actriz, que también ha optado por un perfil bajo tras la ruptura, ha evitado a toda costa hablar de Kerem en público. Sin embargo, ciertos gestos y comentarios ambiguos en las redes sociales han sido interpretados como una señal de que ella tampoco ha logrado borrar por completo a Kerem de su memoria. Se rumorea que ha mantenido algunas conversaciones privadas con Kerem, que ha seguido de cerca sus proyectos profesionales y que incluso ha experimentado un fugaz ataque de celos al enterarse de sus nuevas conquistas amorosas. Pero al igual que en el caso de Kerem, todo esto son meros rumores sin confirmar. Ande es una mujer reservada y discreta, que valora su privacidad por encima de todas las cosas y prefiere mantener su vida personal alejada del implacable escrutinio de los focos. Puede que simplemente esté siendo amable y respetuosa con su expareja, demostrando madurez y profesionalismo. O puede que la verdad sea más compleja y que aún sienta algo especial por Kerem, aunque se niegue a admitirlo. Lo cierto es que su silencio calculado sigue alimentando la incertidumbre y dejando la puerta entreabierta a una posible reconciliación en el futuro. Ahora bien, seamos realistas por un momento. Las reconciliaciones amorosas en el mundo del espectáculo son poco frecuentes, pero no imposibles. Hemos sido testigos de cómo numerosas parejas se separan y vuelven a unirse tras un periodo de tiempo, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, por insalvable que parezca. ¿Podría ser este el caso de Kerem y Ande? ¿Podría el amor de amor eterno resurgir de sus cenizas, como el ave fénix, y volver a iluminar sus vidas? La verdad es que nadie puede predecir el futuro con certeza. El destino es caprichoso y está lleno de giros inesperados. Pero lo que sí podemos afirmar con convicción es que el amor que unió a Kerem y Ande fue real, intenso y significativo. Dejaron una huella imborrable en la vida de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor perdura en el corazón de muchos. Así que, mis chismosos favoritos, la pregunta del millón es, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem ha superado por completo su relación con Ande? ¿Creen que existen posibilidades reales de reconciliación? ¿O creen que lo más sensato es que cada uno siga su propio camino, sin mirar atrás? Déjenme sus comentarios y opiniones. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos analizado hoy, hemos explorado los rumores y las señales que sugieren que Kerem Bürsin podría no haber superado su ruptura con Hande Erçel, examinando minuciosamente su comportamiento en las redes sociales, sus alusiones veladas en entrevistas y sus gestos reveladores en eventos públicos. Hemos sopesado la posibilidad de una reconciliación, aunque reconocemos que el futuro es incierto y que la decisión final está en manos de ellos.
Y sobre todo hemos recordado el amor que unió a Kerem y Hande, un amor que trascendió la pantalla y dejó una profunda huella en el corazón de sus fans. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es su refugio para mantenerse al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan por nada del mundo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor: si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir las notificaciones de nuestras exclusivas. Y no se olviden de dejarme sus comentarios y opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que el amor los acompañe siempre.